Preparé la canasta de mimbre con esmero, forrándola con servilletas de tela suaves, y metí esas pequeñas cosas que pensé que podrían olvidar el protector solar de Renata, los sobres de electrolitos de Esteban, unas barras de granola. Hasta incluí una nota: que tengan un buen vuelo. Yo me encargo de regar el albahaca. Dejé la canasta cerca de sus maletas, tratando de no parecer que estaba encima de ellos. Amalia estaba sellando las esquinas de una caja con cinta adhesiva. Esteban miró su reloj por quinta vez en 10 minutos. No tienes que preocuparte tanto, Florencia, dijo. Ya está todo listo. Sonreí con una calma practicada. Solo quería ayudar a terminar de empacar. Esteban soltó una risita sin levantar la vista. No hace falta de verdad. Además, estás muy mayor para viajar. Solo cuida la casa mientras no estamos, ¿sí? Sus palabras cayeron sin filo, sin crueldad, solo planas como quien cierra una puerta con suavidad. Amalia no dijo nada. Sus dedos recorrieron la cremallera de su maleta como si no hubiera escuchado. Asentí y di un paso atrás. Claro, yo me encargo de todo. Renata me abrazó antes de que se fueran. Ojalá vinieras, susurró. Yo también, murmuré. Cuando el coche se alejó y la casa quedó en silencio, lavé 2 tazas, doblé una toalla que estaba suelta y ordené el pasillo. Pero no me sentía útil. Me sentía arrinconada. Esa noche saqué la basura de la cocina por pura costumbre. Al abrir el contenedor, junto al reciclaje, algo se deslizó: un papel blanco impecable doblado en tercios. Lo recogí. Era una impresión. Detalles del vuelo, confirmación del resort. Los Jaro volando a Playa del Carmen. El Hotel Turquesa, mi viejo terreno, mi antigua vida. Seguramente tiraron la versión impresa confiando en que sus teléfonos serían suficientes. Me quedé en el patio con el papel temblando ligeramente en mi mano. No era la brisa, sino algo bajo mi piel. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Sin decir palabra, doblé la hoja con cuidado y la guardé en mi bolsillo. Luego entré a la casa y apagué la luz del porche. Coloqué la hoja doblada sobre la mesa de la cocina y la miré como si pudiera desvanecerse bajo la luz de la lámpara. La tinta era reciente: horarios de salida, números de reserva, mejoras de habitación. El Hotel Turquesa Playa del Carmen. Primera clase. 3 noches. Vista al mar. Era como leer una entrada de un diario que no escribí, pero que de alguna forma viví. El Hotel Turquesa. Mis dedos rozaron el nombre. No había pronunciado esas palabras en voz alta en décadas. Conocía cada curva de esa costa. Había pasado amanecer tras amanecer fotografiando sus olas, sus sombras, su rara quietud. Ese fue el viaje que lanzó mi carrera, antes de las portadas de revistas, los premios, antes de que me retirara por la maternidad y nunca volviera a avanzar del todo. Pasé el pulgar por el borde del papel. Era absurdamente poético el lugar que alguna vez me definió. Ahora elegido como el destino al que no me permitieron unirme. No sabían de la conexión. No les importaba. Era muy mayor sus palabras resonando como si no pudiera moverme por aeropuertos o recordar cómo hablarle al mundo con imágenes. Me dejaron atrás para cuidar plantas y fingir que no me dolía. Me puse de pie y fui al pasillo. Abrí el pequeño cajón donde guardaba cosas que no había necesitado en mucho tiempo. Mi pasaporte renovado el año pasado por si acaso, y debajo el cuaderno de viaje que Clara me regaló para mi jubilación. La mayoría de las páginas estaban en blanco. Eso siempre se sintió como una pérdida. Llevé el cuaderno a la mesa y destapé una pluma lentamente. Por primera vez en años, escribí un destino no para alguien más, no para un cliente, no para una fecha límite, solo una palabra: Playa del Carmen. Luego tomé el teléfono y marqué un contacto que no había llamado en demasiado tiempo. Mientras sonaba, me recosté en la silla y me permití sonreír. Algo había cambiado y no iba a quedarme quieta. Clara contestó al segundo tono, su voz ya con una risa contenida.
No me digas que al fin te cansaste. Sostuve el teléfono cerca, dejando que el silencio hablara por un momento. Luego dije, van a Playa del Carmen, el Hotel Turquesa. Hubo una pausa, luego un silbido bajo. El de la portada de Caminos pude escuchar cómo se movía ya buscando su laptop. Entonces, ¿cuál es el plan? Florencia, quiero ir, dije en voz baja. No quiero quedarme atrás nunca más. No hubo titubeo. Hagamos esto épico. En 15 minutos me envió un enlace de reserva y un código promocional que aún tenía de un grupo de ex tripulantes de vuelo. Lo llené con mi nombre de soltera Florencia Elben, mientras mi corazón latía como no lo había hecho en años. Primera clase, vuelo matutino. Llegaría unas horas antes que ellos. Me paré frente a mi closet, deslizando perchas, como si preparara una expedición. Mis dedos se detuvieron en vestidos de lino que no había tocado en una década. Elegí el turquesa con botones de nácar. Todavía olía ligeramente a sal y cítricos. Lo extendí sobre la cama como una promesa. Luego saqué la vieja bolsa de cuero para la cámara del cajón inferior con la correa agrietada pero resistente. Dentro estaba mi diario de viaje, páginas vacías esperando. Las hojeé lentamente, trazando la tinta desvaída de lugares que alguna vez amé y nombres de personas que me mostraron quién era. El suelo del closet crujió bajo mis talones mientras me ponía mis sandalias gastadas con un poco de arena de coral aún incrustada. Las limpié no para borrar el pasado, sino para caminar con él. Cuando el pase de abordar llegó a mi correo, ya estaba empacada. Dejé la luz del pasillo encendida esa noche, no porque la necesitara, sino porque sentía que algo en mí acababa de encenderse de nuevo. Antes del amanecer, hice una última parada en el garaje y descolgué la foto enmarcada que tomé en esa misma playa. Luego la puse en mi equipaje de mano. Abrí el cofre de cedro al pie de mi cama y pasé la mano por las impresiones enrolladas dentro. El papel estaba ligeramente amarillento en los bordes, pero los colores seguían vivos. Verde espuma rosa crepuscular, ese cielo azul imposible. Desenrollé una con cuidado la costa de Playa del Carmen, tomada justo después de una tormenta cuando la luz partía el cielo en 3 direcciones. Era mi encuadre favorito, aunque nunca llegó a la revista. Demasiado melancólico, dijo el editor. Pero para mí capturaba algo más honesto. La forma en que la naturaleza, incluso en su quietud, exigía presencia. Dejé la impresión a un lado y doblé el chal que usaba en mis viajes. Olía ligeramente a hierba limón y tinta. ¿Cuántas noches me senté con las piernas cruzadas en habitaciones de hotel, subtitulando fotos, mientras Amalia dormía a mi lado, en camas extrañas, sus manitas aferradas a las mías? Era tan callada entonces, siempre observando. Cuando mi esposo murió, las ofertas pararon, no porque dejaran de llegar, sino porque dejé de decir que sí. Rechacé la serie de Patagonia, la Galería de Marruecos, hasta Tokio. Me dije que Amalia necesitaba estabilidad y no quería que creciera viviendo de una maleta. Hice esa elección con gusto, pero en algún momento ella olvidó que yo había tenido una vida entera antes de ella. Ahora era yo quien doblaba la ropa de su hija, quien podaba el albahaca y se quedaba callada cuando Esteban me interrumpía a media frase. Era yo quien se contenía cuando reservaban viajes, vacaciones y contrataban fotógrafos para tomar retratos familiares posados en lino a juego. Posaban para extraños, mientras olvidaban a la mujer que alguna vez vivió capturando verdades a través de un lente. Envolví la impresión de Playa del Carmen en papel de seda y la puse junto a mi diario. La llevaría conmigo, no para probar algo, sino para recordarme que nunca fui solo la que dejaron atrás. Cerré mi maleta con un clic y me detuve con la mano sobre el cuero desgastado. En ese silencio lo escuché de nuevo, las olas golpeando esa vieja costa.
Así que salí al pasillo, apagué la luz y me dirigí al aeropuerto. El conserje me recibió con la calidez reservada para nombres que reconocen. Cuando di el mío, Sr. Elven sonrió con complicidad y dijo: «Bienvenida de nuevo». No pregunté si me recordaba de hace años o solo vio las reservas. Me gustaba la ambigüedad. Me daba espacio para ser tanto huésped como fantasma. Mi habitación daba al mar como antes. Abrí las puertas corredizas y dejé que la brisa cargada de sal entrara. El aire traía algo que no había sentido en mucho tiempo, permiso para ocupar espacio. Tras instalarme, dejé los zapatos junto a la puerta y caminé descalza por la arena. Los granos eran más ásperos de lo que recordaba, pero la luz no había cambiado. Ese mismo lavado suave de oro que hacía que cada sombra se alargara un poco más, que hacía que cada fotografía cobrara vida. Dejé que mis pies se hundieran en la orilla y con cada paso me deshacía de un poco más del peso que no sabía que cargaba. No era duelo, ni siquiera resentimiento, solo años de hacerme pequeña a propósito. Al mediodía regresé al resort y me puse un pareo ligero. Me recogí el cabello y pedí una bebida que no había probado desde mis 30 dulce con un toque picante. Me senté junto a la piscina infinita con las piernas cruzadas, gafas de sol puestas, la cámara descansando a mi lado, no escondida, no presumida. Simplemente ahí, el murmullo de los huéspedes llegando se acercó. Escuché primero la risa de Renata, aguda, clara, inconfundible. Luego la voz de Esteban, unos decibeles más alta de lo necesario, quejándose de la humedad. Amalia venía atrás grabando un video, angulando su teléfono para captar las palmeras. Dieron la vuelta hacia la terraza de la piscina, aún hablando, hasta que dejaron de hacerlo. Esteban me vio primero. Su paso se detuvo a medias. Las gafas de Amalia se deslizaron ligeramente por su nariz. Renata se quedó paralizada. No me inmuté. Incliné la cara hacia el sol, levanté mi vaso y di un sorbo. Nadie habló. El silencio fue lo bastante fuerte como para hacer temblar la superficie del agua a mi lado. Entonces Amalia parpadeó 2 veces y comenzó a caminar lentamente hacia mi silla. Amalia propuso almorzar con esa sonrisa frágil que usaba para fingir que todo estaba bien. Acepté sin darle la satisfacción de dudar. Reservó una mesa en la terraza, un lugar con vista al mar, pero lo bastante sombreado para evitar el calor de un enfrentamiento. Cuando llegué, ya estaban sentados. Esteban se había quitado los zapatos y estaba revisando su teléfono. Amalia removía su té helado sin beberlo. Renata tenía los codos sobre la mesa, el mentón en las manos, los ojos saltando entre los adultos como si ya supiera que esto no sería fácil. Me senté sin que me ofrecieran la silla. El mesero llegó rápido, como si percibiera algo afilado en el aire. Esteban habló primero. «¿Viniste sola?» Tomé mi servilleta y la desdoblé lentamente. «Llegué antes». Amalia miró su regazo como si una arruga en su falda requiriera estudio urgente. Esteban soltó una risa por la nariz. «No sabía que seguías viajando. Pensé que te habías retirado hace años». «Lo hice», dije con calma, «de trabajar para otros». Llegó la comida, ensaladas demasiado grandes, adornadas con cosas que a nadie le gustaban. Amalia apartó la rúcula. Esteban picoteó un croutón como si lo hubiera ofendido. Comí despacio, observando el mar entrar y salir, dejando que el silencio dijera más que las palabras. Renata golpeó su tenedor contra el plato, luego se inclinó hacia mí. Su voz suave pero segura. «Te ves como estrella de cine, abuela». La miré y sonreí, no del tipo que fingí en su vestíbulo, sino uno que venía de un lugar más firme. «Gracias, pequeña», susurré. Nadie más lo reconoció. Amalia carraspeó y cambió el tema al horario de la piscina. Esteban pidió al mesero un aderezo diferente. Pero Renata seguía mirándome, realmente mirándome, y en sus ojos vi algo raro reconocimiento. No de lo que había hecho, sino de quién seguía siendo.
Tras la comida, Amalia se excusó. Esteban la siguió. Renata se quedó un momento junto a mi silla, su pequeña mano rozando la mía antes de correr tras ellos. Me quedé en la mesa un rato más, luego caminé por el vestíbulo hacia la galería de arte. La galería estaba escondida entre el salón y la biblioteca, un pasillo suavemente iluminado que la mayoría de los huéspedes pasaban sin notar. Pero yo la recordaba bien, antes llena de arte local, esculturas de coral, tejidos de zacate y una pared rotativa de fotografías encargadas. Durante 3 semanas mi trabajo estuvo ahí. No había vuelto desde entonces. Entré dejando que el silencio me envolviera. El aroma a eucalipto y madera barnizada me recibió como a un viejo conocido. Caminé lentamente frente a cada marco hasta llegar a la pared del fondo, una foto más grande que las demás. La costa iluminada por la tormenta, tomada 1 hora después de la lluvia. Mía. No esperaba que aún estuviera ahí. Pero la placa de bronce debajo decía Mar en Tormenta, 1989. Florencia Elben, colaboradora honoraria. Una pareja cercana la admiraba. La mujer se volvió hacia mí y ladeó la cabeza. Disculpe, ¿es usted la fotógrafa? Asentí sin saber qué decir. Sus ojos se abrieron. Vimos esta foto en una revista de viajes cuando éramos niños. Por eso reservamos aquí. Parecía genuinamente conmovida. ¿Le importaría firmar nuestro folleto? Sonreí plena libremente esta vez y firmé justo debajo de la foto de portada. Me agradeció luego. Se volvió hacia su pareja susurrando. ¿Puedes creer que también está hospedada aquí? Al salir de la galería, encontré a Amalia y Esteban esperando en el salón. Ella parecía confundida, él irritado. No dije nada. Solo pasé junto a ellos con mi cámara en la mano y el folleto de la galería bajo el brazo. Esa noche, un empleado tocó suavemente mi puerta con un sobre plateado. Dentro había una nota escrita a mano del gerente del resort y un vale para un masaje y una cena privada en la playa, en agradecimiento por su contribución perdurable al espíritu de este lugar. Coloqué el sobre en el escritorio junto a la impresión de Playa del Carmen que traje de casa. Afuera el viento se levantó sacudiendo las palmeras en olas rítmicas. Por primera vez en años no me sentí como alguien de paso. Me sentí como alguien que siempre había pertenecido. A la mañana siguiente pedí el desayuno en mi terraza y vi cómo rechazaban la tarjeta de Esteban en la recepción abajo. Semanas antes del viaje, inicié sesión en la cuenta familiar compartida por costumbre. Era la misma que ayudé a crear tras la boda de Amalia, cuando combinaban finanzas y necesitaban un respaldo. Nunca preguntaron de dónde venía ese respaldo, solo asumieron que Esteban lo había manejado. Los dejé asumir. A lo largo de los años, discretamente, ingresé reembolsos de impuestos regalías, incluso el pago de una vieja exposición en Madrid. Nunca se los dije. No necesitaba aplausos por ser constante. Pero cuando vi los cargos recientes, equipaje de diseñador, reservas de 5 estrellas, mejoras de spa, me detuve. No gastaban sin control. Gastaban sin recordar quién mantenía el suelo firme bajo ellos. La mañana después de mi paseo por la galería, inicié sesión desde mi habitación y envié la solicitud de congelamiento. La cuenta se bloquearía al mediodía. A las 10 estaba en mi terraza, comiendo un croissant tibio y viendo el mar avanzar. Renata me saludó con la mano desde abajo, mientras ella y Amalia iban a la tienda de regalos. Le devolví el saludo. Esteban se quedó en el vestíbulo discutiendo en la recepción. Tomé mi té y observé la escena como si fuera teatro. Su primera tarjeta fue rechazada. Sacó una segunda, mismo resultado. Su voz se alzó ligeramente tensa y forzada. Escuché la frase, esa cuenta no debería estar congelada. La recepcionista miró brevemente hacia mi balcón, luego volvió a su pantalla. Terminé mi desayuno con calma, dejé que la brisa moviera mi servilleta y la doblé sobre mi regazo. Más tarde,
Mientras paseaba por el sendero del jardín, Esteban pasó a mi lado con el rostro enrojecido, el teléfono pegado a la oreja. No me miró. No ofrecí un gesto. Para la cena, habían arreglado un método de pago temporal. Esteban estaba callado. Amalia parecía cansada, su sonrisa apagada en los bordes. Solo Renata seguía igual corriendo a mostrarme el brazalete de vidrio marino que había elegido. Tomé su mano y lo admiré como si fuera de oro. Esa noche cambié mi vuelo de regreso primera clase el mismo día que el de ellos. Pero esta vez Renata volaría a mi lado. La mañana de nuestra partida, Renata tocó suavemente mi puerta, sosteniendo su maletita con una mano y su conejo de peluche con la otra. ¿Puedo viajar contigo, abuela?, preguntó. Su voz era suave, pero sus ojos claros. Me agaché a su nivel. ¿Le preguntaste a tus papás?, asintió. Dijeron que está bien, siempre y cuando me siente quieta. Sonreí. Entonces nos sentaremos quietas. Y tal vez comamos demasiados caramelos de menta. Ella rió y me siguió dentro mientras cerraba mi última maleta. Agregué su nombre a mi reserva con unos toques rápidos. Luego llamé a Clara solo para contarle. Ella lo pidió, dije. Y dije que sí. En el aeropuerto, Esteban pareció confundido al ver el nombre de Renata impreso junto al mío en el manifiesto de vuelo. Amalia alzó las cejas, pero ninguno dijo nada. Subieron después de nosotras, en clase económica. No me regodeé. Solo caminé adelante, tomando la mano de Renata, ambas tranquilas y sin preocupaciones. Nos instalamos en nuestros asientos lado a lado, en 3A y 3B. La azafata le dio a Renata una manta extra y le sonrió amablemente. Luego me miró con un destello de reconocimiento. No expliqué, no necesitaba hacerlo. Cuando el avión despegó, Renata se recostó contra mí, un pequeño bulto envuelto en suavidad y recuerdos de sal. Nos pasamos una latita de caramelos de menta, cada uno disolviéndose lentamente entre nuestros dientes. Ella me contó sobre su colección de conchas, y yo le hablé de la primera vez que vi el cielo de Playa del Carmen al amanecer. «Quiero ver eso», susurró. «Ya lo hiciste», dije. Vimos las nubes rodar como olas debajo de nosotros. No hubo anuncios ruidosos ni gestos dramáticos, solo un respiro compartido y tranquilo. Un pequeño espacio donde existía algo real. Cuando las ruedas tocaron la pista, Renata se había quedado dormida con la cabeza en mi hombro. La dejé ahí todo el tiempo que pude. En la recogida de equipaje, tomé su mano firme y segura, y juntas regresamos al mundo que nos esperaba. El sol apenas comenzaba a calentar las paredes de adobe de San Miguel de Allende cuando entré de nuevo a la casa. Olía ligeramente a detergente de lavanda y aceite de limón exactamente como la dejé. Nada fuera de lugar. Y aún así, todo se sentía diferente. Puse la llave de la casa en la mesa de la cocina justo junto al suculento que Renata y yo plantamos la primavera pasada. Había crecido a pesar de la sequedad, o tal vez por eso. No me detuve. Recorrí las habitaciones como quien cierra una exposición, revisando las esquinas, recogiendo lo que aún me pertenecía. Unos libros de fotos, mi lente de cámara de repuesto, el chal de Playa del Carmen. Dejé atrás la ropa doblada en la habitación de huéspedes, los tés de hierbas en la despensa, la planta de albahaca en el alféizar. Para el mediodía, mi nuevo estudio estaba listo. No era grande, solo 2 cuartos luminosos sobre una tienda de cerámica en el centro, con ventanas amplias y paredes que respiraban luz. Colgué primero la costa de Playa del Carmen, luego el retrato de un pescador que conocí en Puerto Vallarta, y al lado una foto espontánea de Renata a los 6 años, cubierta de harina y riendo. No planeé que esto fuera permanente cuando lo reservé. Pero ahora, parada ahí, con mi bolsa de cámara a mis pies y una taza de té fresca en la mano, me di cuenta de que ya lo era. En la casa dejé un solo sobre en la mesa escrito con mi letra. Dentro había una nota sin enojo, sin exigencias.
Solo una frase que había vivido en mí demasiado tiempo. Nunca fui demasiado mayor. Solo fueron demasiado estrechos para verme. Sin firma, sin despedida, solo verdad. Cerré la puerta con mano firme y deslicé la llave por la ranura del correo. Luego me volví hacia la calle, donde mi taxi esperaba con el motor encendido, la ciudad extendiéndose amplia en todas direcciones. El viento se levantó ligeramente mientras subía tirando del borde de mi abrigo. Lo dejé. No miré atrás. La casa ya no necesitaba que la cuidaran, y yo tampoco.